Egun on guztioi. Bueno, plazerra da, naiz eta larun bata izan, eta hainbeste jende ikustia hemen lagunak eta, azkenian, elkarrekin konpartitzeko reflexio batzuk. Erderaz esaten dugu beti, las expectativas y la frustración van paralelas, dependiendo de la expectativa que coloques en un acto social, político, en una conferencia, la frustración va pareja a las expectativas que pongas. Así que, en mi caso, de verdad no es falsa humildad, el objetivo es abrir la jornada tratando de hacer algunas reflexiones generales que susciten, voy a ponerme como Humberto Eco, no de presuntuoso como él, que dice que los intelectuales se dedican a generar más incertezas, más preguntas que respuestas, ¿no? Es una postura cómoda pero sugerente, ¿no? La de decir, no tengo muy claro demasiadas cosas. Si algo te da la universidad, además de un exceso de vanidad en la tarima, porque crees tener una autoridad que luego no tienes, es con el paso de los años la sensación de que cuanto más lees, menos sabes, ¿no? Y de este terreno que está en efervescencia, el de la participación ciudadana, muchísimo más. Si al acabar las dos jornadas, y ayer yo no pude estar por una tesis doctoral en Cantabria y jaleos varios, nos quedara un pozo de destilación de exactamente qué es lo que buscamos, yo creo que nos podríamos dar por razonablemente satisfechos. Y la iniciativa del Ayuntamiento me parece fantástica porque al final se trabaja haciendo y compartiendo realmente todo ello, ¿no? Y la invitación al Instituto, a Governance, que estamos en Ayete por invitación del Ayuntamiento, y eso es un lujo y un honor para nosotros, pues encajaba de lleno en nuestra razón de ser, el tratar de aportar algunas claves, que es lo que yo en media hora, en horario de clase, para mantener la atención, y si luego podemos compartir debate o simplemente reflexiones adicionales, pues muchísimo mejor desde ese ámbito, ¿no? Decía que, y además teniendo la triple dimensión que apuntabas, Amaya, todavía más, ¿no? Saber exactamente de qué hablamos cuando hablamos de participación, ciudadanía, democracia directa frente a democracia representativa, los politólogos, que como casi todos los universitarios prometemos más de lo que cumplimos, normalmente intentan que las reflexiones suenen sugerentes, no sé si útiles para los políticos, porque no hay una ciencia de la toma de las decisiones, me parece que no lo hay. Asier podrá saber más en concreto eso, pero cuando te encuentras con un dilema, la relación entre el saber y el poder te puede ayudar algo, pero no te resuelve la decisión, y sobre todo no te resuelve las derivadas de la decisión, que es cómo va a tomar la ciudadanía la decisión que yo finalmente adopte. A lo mejor es la más correcta en términos técnicos, pero hay unas derivadas políticas en el demos, en el sujeto político, que no aciertas a dominar desde ese punto de vista, ¿no? Probablemente pretender hacer un péndulo e ir de un extremo a otro, sustituir la democracia representativa por la democracia directa, como todo péndulo, a lo que somos bastante habituados en este país, no es lo razonable, pero de eso podremos hablar. Yo recuerdo una visita, lo puedo comentar anecdóticamente, y además teniendo a un compañero suizo, a Kaflisch, a un ex juez de Estrasburgo, ahora miembro también del Comité de Derecho Internacional, en la época en la que en Euskadi estaba en efervescencia la famosa ley de consulta, ¿no? Y como el asunto iba a llegar a Estrasburgo, pues tratar de hacer una especie de prospección jurídica y saber qué recorrido podía tener. Y la clavó, porque comentó casi un año antes de que llegara al tribunal que no iba a pasar el filtro de la admisibilidad, entendiendo que el debate sobre democracia directa y representativa era cuestión interna de cada Estado, era cultura política y, por tanto, no afectaba a la dimensión de los derechos recogidos en la Convención Europea de Derechos Humanos, que es la salvaguarda a partir de la cual la Corte de Estrasburgo puede intervenir. Y Suiza, con una cultura política realmente diametralmente opuesta a la de otros muchos lugares, nos aconsejó o planteó esa cuestión. Pero si lo que se pedía era un pórtico a la dimensión de esta cultura de participación política en Euskadi o en Euskal Herria, yo diría algunas cosas, primero apegado al derecho, que es donde me muevo más cómodo, y luego al resto de ámbitos, ¿no? Es cierto que somos una sociedad muy politizada, madura políticamente, yo creo que con cultura política desgraciadamente aprehendida, captada a base de mucho desastre, pero politizada a veces en un sentido negativo, ¿no? Porque se nos etiqueta por el periódico que llevamos debajo del brazo, por cómo vestimos, por qué costumbres tenemos, por qué ámbitos frecuentamos, entendiendo absurdamente que la heterogeneidad de pensamiento no existe sencillamente porque te encasillen en un campo o en otro. No terminamos de aprender los vascos que se puede mantener unas ideas y no ser estrictamente firmes en ellas. Lo que pasa que parece que la firmeza se equipara a ser pétreamente
estricto en tus reflexiones, ¿no? Y algo de eso debe de variar con la participación ciudadana en primer lugar, ¿no? Pretender estar habitualmente en la trinchera es mucho más cómodo que abrirte a la diversidad, y yo creo que este tipo de dimensión de participación debiera de servir para eso, ¿no? Es decir, que si yo estoy a favor del puerta a puerta ya soy de una determinada orientación política, y si estoy en contra es que estoy siendo contaminado por otra orientación política. ¿Por qué? Puedo tener una determinada chapela política, que igual la cambio porque para eso soy persona libre, y puedo tener diferentes opiniones, y sin embargo cualquier tipo de movimiento ciudadano acaba queriendo ser colonizado por la etiqueta de lo político. Y en este país más, porque parece que no sabemos, desde los caristios, bárdulos y autrigones, desde las tribus en que nos gestamos, parece que necesitamos el componente tribal para identificarnos, ¿no? Y tenemos por eso muchas más batallas internas que externas, siempre lo hemos tenido. Entonces, eso en todo el proceso de construcción social es una evidencia, y yo lo comento más de una vez. Si por aquella puerta entrara alguien dándonos la independencia llave en mano, como nos daban en un 2-3 un apartamento, los que vieran aquel programa hace años, ¿no? La pregunta es qué tipo de país quisiéramos, ¿no? Porque si estamos 100 y pico personas aquí, hay 100 y pico concepciones de ese país, y si no nos ponemos internamente de acuerdo en cómo construirlo, difícilmente lo vamos a llevar adelante. Y la época de buscar un enemigo externo o un chivo expiatorio, un analgésico social contra el que protestar, yo creo que ya ha pasado, ¿no? Ya basta de energía negativa y hay que intentar trabajar adelante. Hasta las culturas políticas basadas en la indignación, cuando se ponen a trabajar en lugar de ir detrás de la pancarta, se dan cuenta del poco glamour que tiene construir, de la complejidad que tiene vender construir, de lo difícil que es lo épico de la política cuando construyes y no destruyes, y sin embargo eso es lo que tiene que aportar. Y la participación ciudadana tiene que ayudar también, yo creo, a moldear ese elemento aburrido de la política que es absolutamente imprescindible para que la ciudadanía lo entienda como algo necesario. Pero en este país también somos muy de maximalismos y resulta complicado. Pero bueno, en un sábado se puede hablar, yo creo que de casi todo en torno a eso. Pero es que este país, además de esto, ha tenido históricamente, y la historia la manejamos todo el mundo para lo que nos interesa, pero hay elementos evidentes que demuestran cultura política muy interesante. No me voy a ir muy lejos y tampoco plantear demasiados ámbitos, ¿no? Pero hay un episodio en 1630, el Pacto de la Concordia, que es un término además precioso para lo que ahora hace falta, ¿no? Donde se debatían muchas cosas que se ponen encima de la mesa hoy, cuando hablamos de construcción nacional, por ejemplo, ¿no? Porque también de eso hablaremos, ¿no? Parece que, igual que los estados son demasiado grandes para problemas pequeños y demasiado pequeños para problemas grandes, parece que la democracia directa vale para algunas cosas y no para otras, ¿no? Vale para decidir el color con el que pintamos la Plaza de la Constitución y no puede valer para otras decisiones de mayor calado, ¿no? Y hay contradicciones en todos los ámbitos políticos, porque el último referéndum que hemos tenido a nivel del único sujeto político que reconoce el texto constitucional español y la casi preconstitucional ley del referéndum fue, recordadlo, el sometimiento a referéndum de la fracasada Constitución Europea. El Estado español fue el primero que dentro de Europa ratificó por soberanía popular directa ese texto, que luego fracasó también por referéndums o referendas en Francia y en Holanda, nada más y nada menos que en Francia y en Holanda. Si hubiera sido en Irlanda, donde ya hemos tenido 4 secuencias de referendos para que acepten lo que primero no han aceptado, se hubiera hecho, pero Francia y Holanda son palabras mayores, sobre todo Francia, ¿no? Pero en esa exposición de motivos que tengo por aquí del Boletín Oficial del Estado, es decir, que no es un panfleto, donde se justificaba el por qué se consultaba a la ciudadanía, porque el 99,2% de la bancada del Congreso de los Diputados había dicho que sí a la Constitución. También en Francia, casi el 90% de la Asamblea Nacional dijo que sí, y luego salió que no por el fontanero polaco y ese tipo de hipocresías que se suscitaron, que no es objeto de debate hoy. Pero aquí se decidió votar. Primero Aznar, antes de ser desbancado por las elecciones posteriores al 11M, ya anunció que se iba a celebrar un referéndum. Y no era obligatorio. Y después Zapatero siguió la ola y nos convocó a un referéndum. El texto expositivo del por qué consultar al pueblo español, que era como se decía, también el artículo 1 habla de pueblo vasco o Euskal Herria en nuestro Estatuto de Gernika vigente, algo que hoy día no sería posible, seguramente. Y si además incluimos Nafarroa, que es lo que también se dice en el artículo 1, imposible. Cuando así lo decidan los navarros, derecho a decidir, que se recoge en el artículo 1. Me parece que es un texto precioso para hacer cultura política, sobre todo cuando hay líderes políticos que siguen negando la evidencia
de un hecho plurinacional, ¿no? Si niegas la evidencia, retrasas en la solución al problema, y la firmeza en política, en mi opinión, tiene que dejar paso a quitarte las anteojeras, pero cierro el paréntesis y vuelvo al punto. Lo que se nos dijo es que, efectivamente, la manera más radical de democracia es la democracia representativa, las elecciones, pero que determinadas decisiones especialmente vinculantes e importantes para la ciudadanía requieren de esa presencia de la democracia directa. ¿Alguien cree que el voto de los ciudadanos españoles o de los franceses se sustentó en leer los 450 artículos de la Constitución Europea? Nadie, ¿eh? Nadie. Yo no me las voy a dar de omnisciente, pero me los leí porque es mi asignatura y mi contenido. Había muchísimas cosas que no entendía y muchísimas cosas que me frustraban, pero mi voto no está en función del contenido jurídico técnico de un articulado tan extenso. Esos tienen un componente plebiscitario, tienen otro tipo de impulso anímico en esa democracia directa, y sin embargo se nos vende como un intento legitimador a partir del conocimiento por el pueblo de la propuesta que se nos hace jurídicamente. Se habla hipócritamente, porque hay otro tipo de consultas en las que podemos saber muy claramente las derivadas a las que conduciremos a nuestro país en función de lo que se nos consulte. Pero la consulta eso, o la consulta en torno incluso a un estatuto de autonomía, ¿no? Votas con el corazón, no votas con la cabeza, no votas realmente analizando el contenido. O el componente maximalista, en el ejemplo francés, confluyeron en el no los que defendían el jacobinismo del centralismo, el viejo Estado-nación que podía morir si se creara unos Estados Unidos europeos, y aquellos que en el otro extremo consideraban que la Constitución se quedaba muy corta en lo que hablaba de los pueblos y naciones de Europa, nada más y nada menos, ¿no? Es decir, que unos y otros coincidieron, se sumó la vergüenza de decir que fontaneros de Polonia les tocó a los polacos. En ese caso iban a venir a arreglar todos los grifos de Francia a precio de hora polaca, y claro, los franceses llevaban desde el 2000, Polonia entró en el 2004, colonizando comercialmente Polonia, porque son los reyes de la distribución comercial. Aquí llegaron los primeros en los años finales 70, os acordáis de Prica y Mamut, ¿no? Las grandes distribuciones comerciales. Ellos son los jefes en ese terreno, pues lograron a través de la libre circulación de servicios, mercancías y capitales imponerse allí, y en cambio cuando hablas de libre circulación de personas hablas del fontanero polaco, y además injustamente, porque el reglamento de Roma sobre obligaciones contractuales expresamente prevé que se ha de aplicar la ley del lugar donde se prestan los servicios, o sea que todos los rumanos que han estado trabajando en nuestras obras en la época del urbanismo caníbal, si no cobraban lo que tenían que cobrar según el convenio de la construcción de Guipúzcoa, sería porque había dumping social por el empresario, no porque el derecho comunitario lo permitiera. Cierro el paréntesis. Es decir, se abrió una idea de democracia directa en ese punto. En Euskadi, hacia atrás, que era donde quería llegar, pero me colocaba en el último umbral de lo que ha sido una llamada a la participación directa, y si extrapolásemos esas reflexiones a cualquier otro contexto, oiga, ¿y no le parece suficientemente significativa la llamada a la democracia directa para resolver esta cuestión? ¿No le parece a usted interesante conocer la opinión del pueblo cuando me está diciendo que no le es suficiente con la sapiencia de sus señorías parlamentarios para conocer esto? Señorías parlamentarios que hemos votado entre todos. Sin embargo, usted necesita una legitimidad adicional. Algo parecido a lo que le ocurrió al ahora monarca español, que bien asesorado políticamente por Peces Barba, dejó de lado su ingenuidad. El monarca, cuando todavía no lo era, pero el dictador ya había dicho que él, en lugar de su padre, tenía que ser quien entrara ahí, y en lugar del régimen políticamente establecido antes del alzamiento nacional, que era la República, ya era un hombre leído, algo más que ahora me da la sensación, perdonadme el comentario, pero tuvo una formación que le permitió entender que aquello de directamente pasar en discontinuidad histórica de una república a una dictadura a una monarquía parlamentaria, y además qué monarquía parlamentaria, que era el que yo he dicho a dedo que tiene que ser, como que, bueno, podía tener algún déficit de legitimidad. No lo verbalizó así, pero le vino a decir que, oye, ¿no será interesante que, además de un referéndum sobre el texto constitucional, haya un referéndum directo sobre la forma de organización política del Estado español? Es decir, si queremos república o monarquía. Y Peces Barba le asesoró diciendo que ni hablar, que si se convocaba una vez un referéndum sobre esa cuestión ad hoc, separado de la Constitución, tarde o temprano habría legitimidad histórica para reivindicar un nuevo referéndum sobre esa cuestión. Que lo metiéramos todo en el mismo pack, y que como la gente estaba ávida de cambiar de régimen o de sistema, iban a decir que sí tranquilamente. Por eso la parte más rígida de la reforma constitucional es precisamente la de la corona, y por eso hubo temor a la democracia de consultar. Históricamente, y vuelvo a donde quería llegar, el Pacto de la Concordia. Había un debate precioso entre lo que ahora sería, entendedme, Madrid y
Gasteiz, por decirlo así, o Madrid y País Vasco, que era algo muy relevante, algo tan relevante como lo que hoy entenderíamos por nacionalidad. Si puede haber una nacionalidad vasca frente a una nacionalidad española o si puede haber una doble nacionalidad, que creo que es lo que nuestro derecho civil vasco ha proclamado siempre, la libertad civil, y algo tan relevante como el derecho aplicable en terreno civil, en el terreno fiscal, en el terreno penal. Es decir, si se nos aplicaban las partidas de Alfonso X el Sabio, para los que hemos estudiado Derecho e Historia del Derecho, que es el Código Civil y las normas actuales en su época histórica, si se nos aplicaba el fisco castellano o se aplicaba el fisco de aquí, desde ese punto de vista, e incluso las normas penales, mucho más suaves las de aquí que las de allá, desde ese punto de vista. El debate era identitario en lo que se puede entender por identitario, porque identidad es bienestar. A mí que se me diga que no, el nacionalista solo piensa endogámicamente en sí mismo y en una especie de elemento totémico, bueno, depende de lo que se entienda por ser nacionalista. Eso nos daría para otra cosa, ¿no? Pero yo creo que reivindicar sin carácter excluyente tu nación, si no lo haces frente a nadie, es tan perfectamente compatible como sentirse nacionalista español, que al final es otra manera sencillamente de buscar tu identidad. Lo que pasa es que tienes detrás un Estado y tienes detrás otro armamento desde el punto de vista incluso militar para defender la unidad de la nación española, que es lo que dice el artículo 2 de la Constitución, ¿no? Pero bueno, cierro el paréntesis. Lo que se debatía era de algo tan radical como si, concretamente en Vizcaya, que como Cervantes, que llamaba vizcaínos a los vascos, pues también en aquella época, y estamos en Guipúzcoa, con lo cual no voy a hacer ningún chiste fácil, el régimen vizcaíno era en realidad el régimen de los 3 territorios que ahora conocemos como Euskadi, porque nunca hemos tenido un derecho civil único, hemos tenido 4 derechos civiles, 2 en Guipúzcoa, 1 y medio en Álava, con el Foro de Ayala y el Foro de Vizcaya, pero no voy a cansaros con eso. El debate que se planteaba era el siguiente: oiga, por determinadas circunstancias históricas hay zonas que son aforadas, hay zonas donde hay vizcaínos infanzones, hay zonas donde hay, entre comillas, nacionales de un determinado país y otras en las que lo que rige es el derecho castellano íntegramente, donde no existe la vecindad civil vasca, sino la vecindad civil castellana, y la pregunta que se hacía jurídicamente era, oiga, ¿existe la posibilidad de cambiar de estatus? ¿Podemos realmente llegar a hacer un planteamiento de modificación de ese estatus? Y el Pacto de la Concordia entre la Corona de Castilla y el Señorío de Vizcaya, que se extendió al resto de territorios, para mí fue un ejemplo acertadísimo y súper equilibrado de cómo combinar lo político, la democracia directa y el resultado final, ¿no? Y está en la Ley Vasca de Derecho Civil del 92, es decir, que lo hemos rescatado, no lo hemos metido en formol en un museo, sino que hoy día es derecho en vigor. Lo que pasa que como no despierta glamour político, pues está ahí, baztertuta, está en un rincón, ¿no? Pero tiene algo de pedagogía política interesante. Lo que se decidió fue lo siguiente: en primer lugar, que los representantes políticos dieran el primer paso. Y eso significaba que si un municipio de Vizcaya, por poner ese ejemplo, decidía que quería abrir la consulta a su ciudadanía sobre si querían ser vizcaínos, infanzones o castellanos, decidiera en el Pleno, en lo que hoy sería la Corporación Municipal, esa posibilidad, la de convocar una consulta, literalmente. Es decir, lo primero que se decidía era a través de lo que sería un concejo abierto, que era lo que entonces había, no era puros representantes políticos, sino gente proveniente de la propia ciudadanía que ejercía una tarea de gestión. Si esa reunión del concejo decidía que sí, y hubo 8 casos en los que se hizo, el siguiente paso era un referéndum, era una consulta abierta a toda la gente de esa comunidad o de esa mancomunidad, en algún caso se superó el concepto estricto de población, para que se manifestaran respecto a lo que eso representaba. Pasar a ser vizcaíno infanzón cuando no lo era implicaba básicamente un estatus, una mochila de obligaciones y derechos muy diferente. No lo hacías frente a o contra a, sino analizando cuál era la derivada que como consecuencia de esa decisión se podía producir. La tercera, que me parece preciosa, que era que, bueno, debía de haber un refrendo de la decisión que eso podía tener para el territorio, y las juntas generales no tenían un derecho de veto, pero reflexionaban, formulaban. Eso es lo que Europa llama ahora eufemísticamente la capacidad de absorción. Es decir, analizaban las consecuencias que se iban a derivar de esa eventual decisión de cambiar de estatus. Y cuarta, la que me parece más preciosa de todas, era la siguiente. Mire, en mi pueblo, en Aramayona, ha triunfado la decisión de que sí, de que vamos a ser
vizcaínos infanzones, de que se va a aplicar el derecho vasco y no el derecho castellano. Yo quiero seguir conservando la vecindad castellana. Es decir, quiero que mis hijos, por ejemplo, hereden por el Código Civil. Quiero seguir teniendo carné de identidad español, vamos a expresarlo en términos actuales. Pues usted tiene derecho a la libertad civil. Usted lo puede hacer. Usted tiene la capacidad de decidir dentro de un municipio que ha decidido ser vasco, entendedme por simplificar el lenguaje, seguir siendo español si lo desea ser y que se aplique el derecho castellano. Eso ha llegado hasta hoy. Hasta aquí ha llegado. Nosotros tenemos una tarea pendiente en Guipúzcoa en particular, porque eso mismo existía con la sucesión del caserío guipuzcoano y los aperos de pesca y labranza, que era la industria de los siglos XIII, XIV y XV, en donde era perfectamente posible dejarlo no al primogénito ni al varón, nunca hemos discriminado afortunadamente en ese punto, sino a aquel que tú entendías, o aquella de la familia, que podía hacer continuar lo que era el negocio familiar. Nos falta modernizar eso y traerlo a la actualidad. Pero si yo tengo un caserío y tengo esta capacidad de hacerlo con mis pertenecidos, no estoy obligado a hacerlo. Puedo aplicar el derecho castellano, puedo aplicar las legítimas del derecho castellano, puedo actuar como castellano, entendedme en términos jurídicos, ¿no? Ese principio de no imponer y de permitir el derecho a decidir me parece que conjuga toda la savia de destilación de lo que ha de ser un acertado equilibrio entre la democracia representativa y la directa. Y tenemos un ejemplo histórico precioso que demuestra que es posible. Y la trascendencia era enorme. Preguntarle al corregidor de Castilla lo que dejaba de cobrar como consecuencia de esa cuestión. De ahí vino luego, entre otras cosas, el cupo, el concierto económico y las búsquedas de compensación. Pero no hay que ir muy lejos en la historia para ahí, ¿no? Tenemos esto plasmado hoy día en una ley del Parlamento Vasco del 92. Yo creo que no la exploramos ni la explotamos suficientemente porque la manifestación genérica del artículo 9 del Estatuto de Gernika es retórica, ¿no? Decir que los ciudadanos del País Vasco tienen una serie de derechos y deberes, entre otros el de que los poderes públicos vascos, todos, el autonómico, el foral o el local, tenemos la obligación en el ámbito de nuestra competencia de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social del País Vasco. Eso es título tercero de la Constitución, declaración programática vacía de contenido y, por lo tanto, un concepto jurídico indeterminado que se malea o se maneja en función de lo que interesara, ¿no? Lo dejo para otro momento, pero tener un texto como existe en la legislación española respecto de la democracia directa, la ley del referéndum, una ley orgánica, que empieza diciendo que la circunscripción es la provincial, porque ni sabía si iba a haber comunidades autónomas, o lo que es más gordo, que no se pueden convocar referendos en estados de sitio o de ocupación, es que está pensando en otra dimensión, aparte de lo que luego a continuación señala, ¿no? Aparte de que tiene un triple candado, porque al final hace un canto alegórico, se ve que copiaron a algún suizo a la hora de hablar de democracia directa, pero luego dijeron, ojo, que hay que echar el freno de mano bien echado, ¿no? Entonces, porque la parte final es de un corsé inadmisible desde todo punto de vista. Pero bueno, no me voy a poner ni demagógico ni populista. Yo creo que del derecho poco se puede esperar, porque el derecho casi siempre llegamos tarde y mal. Solo cuando hemos sido un producto cultural generado de abajo arriba, y eso es lo que el ejemplo histórico que antes ponía representa, solo cuando realmente es así, el derecho tiene un sentido, ¿no? El derecho se utiliza también en este campo para vestir el muñeco al político. Primero tomo la decisión y después dame cobertura. El ejemplo más flagrante de esa ficción jurídica lo tenemos en Europa, de donde podremos hablar ahora, ¿no? Europa nos toma el pelo en muchas cosas, o quien gobierna verdaderamente en Europa, pero el último ejemplo, y cierro rápidamente este paréntesis también, es que es un escándalo jurídicamente, ¿no? Para reformar el Tratado de Lisboa o cualquier tratado de la Unión Europea, la regla de oro es la unanimidad. Es decir, que si los ahora 28 estados, con Croacia, nadie ha planteado ningún problema porque entre Croacia. Claro, Alemania y Vaticano fueron los dos primeros estados que reconocieron la independencia de Croacia en la Guerra de los Balcanes y desencadenó la Guerra de los Balcanes. Cierro este paréntesis. Nadie plantea ningún problema respecto a esto, pero lo que se dice es, para tocar una coma del tratado hace falta unanimidad. Por eso, ahora amenazan con el lobo de que Europa podría decir que no a la independencia catalana o escocesa o vasca. Eso es una burda mentira políticamente hablando. La democracia no se combate con democracia. Otra cosa es que la independencia de Euskadi se lograra como quería ETA, con una discontinuidad histórica por la fuerza, o como Kosovo, que es un engendro de Estado, en mi opinión. Eso es entendible, pero si surge un Estado de una voluntad democrática y libre,
¿Cómo vas a decir en favor de la democracia y en pro de la democracia que no a la entrada, cuando cumplimos todos los requisitos? Es verdad que la normativa sobre derecho de sucesión de Estados exige que si Cataluña se extiende de España, sea primero miembro de Naciones Unidas y después llame a la puerta de Europa. Pero Europa va a ser quien va a vetar la entrada de un país que cumple todos los requisitos, que es un Estado social y democrático de derecho, que ha accedido a su independencia de manera democrática y en pro de la democracia vas a decir que no entras en el club. Yo me bajo de ese tren inmediatamente, como me bajaría de lo que han hecho, que es lo que quería decir cuando se digo que se utiliza el derecho de una manera burda. Cuando nos hemos puesto todos de acuerdo, menos los ingleses, que hacen negocio hasta los sábados en la City londinense a través de las transacciones financieras, ahora mismo lo estarán haciendo, y cuando se decidió el Pacto de Estabilización, se decidió que la Comisión Europea, y eso lo conoce hasta nuestro alcalde porque le toca en la parte que le toca, si nos pasamos en el déficit, nos meten caña, con perdón, es decir, nos quitan, en el caso europeo, representantes políticos, te quitan lo que hace más daño, financiación europea, etcétera. Muy bien. Y además le dan poder al Tribunal de Luxemburgo, al Tribunal Comunitario, para sancionar. Perfecto. Para eso hace falta unanimidad, y el Reino Unido dijo que ni hablar, él no entra en esa historia. ¿Y qué hemos hecho? Hemos dicho que hemos modificado el Tratado de Lisboa a 27 y que el Reino Unido se ha quedado fuera, y eso es falso. No se puede modificar el Tratado de Lisboa si no lo ratificamos los 28. Que le pregunten a Irlanda, que ha sacado ingentes beneficios de la serie sucesiva de referendos cuando ha dicho que no. O que le pregunten a Holanda y a Francia, dijo que no. Ya hubo un importante dirigente francés que ingenuamente dijo, a lo mejor la pregunta que tienen que hacerse los franceses es si quieren estar en Europa o no. O cuando David Cameron dice, ¿no?, que para mí es el más europeísta de todos los euroescépticos, dice, voy a preguntar al pueblo inglés si quiere estar dentro de esta Europa. Eso es lo que hay que preguntarse, a qué deriva vamos y qué tipo de Europa queremos. Y eso solo se puede hacer preguntando al pueblo, no con 500 artículos, sino con lo que de verdad quieres hacer, una Europa política o un gran zoco o mercader. Bueno, hay un montón de derivadas. Yo lo que tenía preparado, y como voy a cumplir escrupulosamente, porque además ya me ha hecho un amago de gesto y termino, me quería preguntar, y no lo he hecho, pero lo dejo en el aire, es de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia directa y de participación ciudadana, ¿no? Eso me parece que es fundamental, porque en el caso nuestro vasco, muchas razones han llevado a contaminar ese proceso. Participan unos pocos mucho, se participa más asistencialmente que políticamente. Bueno, habría mucho de lo que hablar y tenemos todo el día para poderlo comentar, pero si podemos debatir sobre todo eso, yo me daría razonablemente por satisfecho. Bueno, besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Juanjo. Bueno, gauza asko, ez da? Ondo da. Irekiko dugu mikrofonak handikan daude, lehenengo eskuek ikusi dugu, nahi baldin baduzute eskuren bat, beste bat altxatu eta pixka bani kokatzeko eskaeraren inguruan, aurrea. Nire galdera oso motza da eta erantzuna motza ere. Ni bakarrik jakin nahi dut, mencionatu duzu Estado Espainolean dagola Ley de Participación Ciudadana, aspaldikoa iruditu zait. Zehaztu ezakezu ze urtetakoa zan, ze urtean izan zan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. No existe todavía un desarrollo de una ley de participación ciudadana. Hay una exigencia jurídica de prever el desarrollo orgánico de un principio que está en el título tercero del texto constitucional y que se supone debiera de marcar un íter, un camino a través del cual encauzar. Lo que existe es sectorialmente, por ejemplo, en la Ley de Bases de Régimen Local, una previsión expresa de la posibilidad de elementos de consulta o de democracia directa, y ahí viene, como siempre, el concepto jurídico indeterminado en el ámbito competencial respectivo de la institución de que se trate. Como los ayuntamientos se consideran poco capaces de ser subversivos en términos de la gran política, cuando en realidad es la política más importante, la menos desafecta además entre ciudadanía y política, en ese terreno se dice que se permitirá como reglamentariamente se desarrolle. El único desarrollo legislativo hasta la fecha existe. Bueno, hay otras cosas. En la famosa ley de transparencia se llena de vocablos de 20 duros o de 20 euros ahora diciendo que se va a llevar adelante, pero no hay un instrumento normativo que regule o que ordene directamente esto. Lo que hay en los estatutos de nueva planta, en los 7 estatutos de nueva planta, solo hablamos del catalán, pero también Extremadura o Galicia o Castilla y León han desarrollado, por supuesto Baleares, Aragón, han desarrollado de una manera, Andalucía, copiándose unos a otros, han desarrollado casi miméticamente este aspecto. Pero no existe una norma estatal que, pensando en un demos político atomizable,
posibilite esto. Lo que hay es, al contrario, un deseo de decir, bueno, permitamos el divertimento de la democracia directa, pero cuando haya que hablar de cosas serias, que sea el presidente del Gobierno el que autorice o no, bajo una decisión discrecional, porque es un acto político no controlable ni fiscalizable judicialmente. Es algo como el indulto o como la concesión de nacionalidad por carta de naturaleza. Decido que sí o que no, caprichosamente. Algún político me comentó, hice un juego de la gallina una vez, de la gallina ciega, y le puse un texto, y es un político amigo, le dije, mira, estoy preparando un borrador sobre una cuestión, y me dijo, esto es subversivo. Digo, pues esto lo habéis aprobado el Partido Socialista y el Partido Popular en Andalucía. Dice, ya, pero es que ahí tenemos confianza recíproca. Ese fue el término que empleó. Entonces, pero es que el término es así. Bueno, la prueba evidente es que hay casi 50 artículos de Andalucía copiados del catalán que no han sido recurridos al Tribunal Constitucional y que por lo tanto son válidos, mientras que los otros han sido modificados a través de una interpretación del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, bueno, la ponencia que hizo Elisa Pérez Vera, que era la titular de la sentencia hasta que le pegaron la patada porque hubo la decisión de Estado de decir que había que decir lo que había que decir, hablaba del resto de estatutos. Decía, no me puedo pronunciar bajo un principio dispositivo solo sobre lo que se me consulta, sino que como máximo intérprete de la Constitución tengo que decir la proyección que esto tiene sobre otras comunidades que están previendo exactamente esto. Eso se borró de las casi 500 páginas del Constitucional. Y volviendo a la pregunta, digamos que hay fuegos artificiales o lo que queramos decir, mucho artificio, pero de momento poco consolidado, ¿no? Bai. Erantzuna harrigarria entzutakoan, uste nuen basagola, galdetuko nizuke, Donostiko udaletxean, normatiba bat existitzen dan, nik entzuna daukat 2007an, Odon alkate izan da, onartu zutela normatibaren bat partizipazioari buruzkoa. Bai, dago. 2007an udalbatzak aprobatu zuen norma organiko bat, partaidetzarena, herri partaidetzarako, bai, bada. Eta baita foru aldundian, tenemos en la Diputación una norma foral de participación. Puede haber una regulación mediante acuerdo y ordenanza municipal porque existe una norma de cobertura, pero esa norma de cobertura está muy limitada por el hecho de que si pasas a un terreno en el que te pronuncies sobre algo que se presume que no entra dentro de tu ámbito competencial, pues es una consulta ilegal, en términos de lo que representa una consulta ilegal, que hay que recordar que hasta se empleó el Código Penal para sancionar una conducta administrativa, es que es un escándalo. Las sanciones administrativas nos duelen cuando te ponen una multa o cuando te inhabilitan para alguna cuestión, pero entra en el terreno administrativo. Entrar en el terreno penal por una desviación competencial me parece un exceso que afortunadamente se corrigió democráticamente, pero es muy llamativo que emplees el elemento máximo desde el punto de vista de lo punitivo, que es el Código Penal, para sancionar una conducta administrativamente incorrecta, ¿no? Antes hablabas de negar las evidencias, yo creo que no es tu estilo, negar las evidencias. ¿Tú consideras que hay evidencias sociales y políticas que empiezan a pedir, abrir nuevos caminos? Hombre, sí, yo creo que sí, Amaya. Ya difícilmente negables. Hombre, yo creo que hay modas, como todo en la política, y hay realidades que se acaban imponiendo por encima de la moda, ¿no? El momento actual es demasiado convulso, hay demasiado movimiento, hay demasiado ruido, como decía Sabina en alguna canción preciosa, como para pararse a pensar exactamente dónde asentamos esto, ¿no? A mí sustituir la democracia representativa por una democracia directa me da miedo, porque puede conducir a movimientos populistas mucho menos democráticos, ¿no? Pero que la forma de participación política excluyente y exclusiva sea la representativa y la de los partidos políticos es una era pasada, ¿no? El problema es que nos sigue faltando, yo creo, un punto de cultura política. Hablamos mucho, como de fútbol o de otras cosas, por supuesto de política, pero debiéramos de asentar las bases de hacia dónde proyectar la democracia directa, porque si el objetivo es deslegitimar la democracia representativa con la democracia directa, enfrentar las dos, vamos a hacer suma negativa. Yo creo que no debemos de pensar en esto, ¿no? Y pues, lo que sí coincido es que esto ya no es una moda, un capricho, y la prueba más evidente de eso es que no hay ninguna fuerza política que pretenda ir contracorriente.
Los matices o los detalles son al final los que marcan tendencia, pero me parece importante, ¿no? Y luego nos daría para hablar cómo encauzar o civilizar políticamente movimientos sociales, ¿no? En términos de plasmarlo en algo, ¿no? Pensar en una cuadrilla. Cuando una cuadrilla de 10 o de 12 decimos qué se va a hacer, el irreflexivo significa que si alguien no toma la decisión de proponer algo concreto para que lo decidamos, no se hace, o la cena, o el viaje, o cualquier otra cuestión. Siempre tiene que haber alguien que dé el paso y proponga. Y la democracia directa no puede ser un elemento de irresponsabilidad de la clase política, tiene que ser un elemento de acompañamiento, pero tiene que haber alguien que sea consciente de que la política, como ejercicio de madurez, no satisface a todo el mundo. No puedo pretender decir, es que el pueblo me ha dicho que haga esto. Yo creo que hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? No sé, pero... Beste galderaren bat, hemen. Rai, aurrea. Egunon. No es el primer foro en el que hago esta pregunta. No es fácil. ¿Cómo puede controlar la ciudadanía la democracia representativa? Sí, por la transparencia, pero la transparencia es una palabra, como dices tú, que es muy vaga. Hay que normativizarla, hay que marcar cómo se desarrolla esa transparencia para que la ciudadanía, o sea, la democracia directa, pueda controlar a la democracia representativa. Tu voto cada 4 años y vete a casa, que yo voy a hacer porque soy político y sé hacerlo. No. Yo quiero que lo que yo he votado, luego lo gestiones tú. Y cuando lo gestiones mal, quiero darte y corregirte. Eskerrik asko. Galdera zaila, es una pregunta complicada, pero bueno, el modelo americano, que tiene muchísimos defectos, genera un vínculo muchísimo más directo de encuentro entre el elegido y quienes elegimos, ¿no? Yo empezaría por, mira, las próximas elecciones al Parlamento Europeo. De 28 estados hay 15 que tienen listas abiertas. Eso es una locura, ¿no? 735 europarlamentarios, en el caso del Estado español, por decisión de los dos grandes partidos, un único distrito, para que de los 54 europarlamentarios se repartan 50 a las dos grandes fuerzas políticas. Pero Francia, por ejemplo, en ese caso, ha planteado listas semiabiertas y 8 circunscripciones electorales. Probablemente en el pre a la elección debiera de haber la capacidad de individualización, ¿no? Que el concepto de representación popular no venga de la mano solo del impulso de unas siglas, que es lo que al final muchas veces ocurre, ¿no? Pero que tengamos la capacidad de decir, mira, pensar en el ejemplo de los senadores, ¿no? No sé si habéis hecho el ejercicio, pero yo he votado una determinada orientación política y puse a Mario Naindía con la cruz, porque me parecía un político de raza. Y dije, voy a vigilar qué hace, entendedme en ese sentido, porque no es de los míos, entre comillas, y perdonad que me desnude así ideológicamente, pero me apetece. La satisfacción personal de poder poner la cruz individualmente y saber lo que está haciendo me da una legitimidad para preguntarle directamente. Si en la invasión de Irak hubiera pertenecido a esa masa acrítica, que no creo que lo fuera, de una bancada que por unanimidad decidió aplaudir al presidente del gobierno y entender que eso era perfecto, no me creo que la democracia anule la capacidad de reflexión de quien es ciudadano antes que político. Y sin embargo, en nuestro caso, la distancia es tal que como yo he votado PNV o he votado Bildu, es que no sé quién es Asier Haqa ni lo que hace. No, yo quiero saber si puedo votarle a él o no. Ese para mí sería un primer factor preelectoral que me permitiría tener a ti una mayor capacidad de concienciación de cuántos me han votado, porque igual en la lista de Bildu hay una mayoría que ha permitido que Bildu gobierne, pero es que a ti, por el trabajo que has hecho hasta ahora, ha habido 500 personas más que han votado a ti frente a otra opción política, o 500 menos, y te hace pensar sobre lo que puedes estar haciendo. Para mí ese sería un primer punto de partida, porque el resto, entre elección, ningún sistema político tiene establecido una manera a través de la cual valorar, enjuiciar, y como las camarillas de los partidos políticos... Señor Juanjo Barcato, ¿de qué mundo hablo? No, del que me gustaría, no del que existe a día de hoy. No, pero esto es posible. En Estados Unidos esto sucede. Yo voy al barrio, yo viví durante un año en Boston y allí se cuidan mucho de ir cada sábado o domingo a explicar en las comunidades de vecinos lo que están haciendo durante el resto de la semana en el Congreso, porque le interesa obtener fondos, porque le interesa ganar imagen, porque le interesa cumplir. Oye, me pedisteis que se permitiera que los domingos a la mañana hubiera la posibilidad de un mercadillo. Mira, ya lo he logrado y te lo traigo aquí. Aquí no hay la necesidad de rendir cuentas
entre periodos. Y como no leemos los programas electorales y tampoco nos preocupa, y cuando nos metemos dentro votamos por impulso, no votamos por otra cosa, yo creo que faltaría algo de esto para llegar a ese terreno. Porque de otro modo, y decía, y disculpa, que al final los partidos políticos, tengan los estatutos que tengan y pertenezcan a la cultura política que tengan, son endogámicamente perversos. Porque al final el poder se perpetúa, es lo que decía Maquiavelo en El Príncipe, no hay que ir muy lejos para ahí. Luego, muy pocos dentro de una camarilla del partido deciden exactamente qué es lo que hay que hacer en cada momento, y el resto cumple disciplinadamente porque no quiere dejar de salir en la foto, porque lo que le interesa es estar en la lista de los que pueden salir. En la lista de los que pueden salir al Parlamento Vasco, a la Diputación, o a las juntas, o a las que correspondan. Eso es lo único que le preocupa. Oye, a ver si me colocas en lista de salida. Y si para eso tengo que cumplir disciplinadamente los mandatos que me den, pues adelante. Y el ciudadano es un instrumento para llegar ahí, porque vocacionalmente no tenemos la capacidad de exigir. No sé si te respondo, pero eso es lo que me gustaría, al menos. Ya sé que es difícil encontrar una varita mágica, pero no sé. Elena. Yo con esta respuesta ya me he liado un poco, pero lo hemos tratado en otros foros, en el Duenitza contigo muchas veces y tal. El gran problema, yo creo que es al revés. O sea, nosotros no podemos llegar. Tú has hablado de una cuadrilla que alguien decide lo que hay que hacer. Propone lo que hay que hacer. ¿A quién? Ese es el problema. Porque algunos hemos intentado hablar con la comunidad económica en cosas que nos toca directamente en nuestra casa y en nuestro barrio, y nunca hemos podido tener un interlocutor válido. Ya no hablemos de lo difícil que es tener el interlocutor válido de al lado de casa, y los de Boston tendrán mucha suerte, pero nosotros estamos a años luz de eso. Hay unas situaciones que aquí se están hablando de buenas voluntades, de tenemos que hacer, hacemos lo que podemos. Esos son discursos que seguro muchos de aquí y de ahí llevaremos años tratando de ello. No llegamos, la ciudadanía no llega a donde necesita, a quien le tiene que dar la respuesta. Sin embargo, al revés, las responsabilidades o las decisiones de Europa sí llegan a nuestra casa y a nuestro portal, porque es decisión europea, es la normativa europea de, yo qué sé, saneamiento, no sé qué, no sé cuántos. Pero cuando nosotros queremos decir, no, ese vial, ese no sé qué, ese no sé cuántos que viene de Europa, no está cumpliendo lo que parece que tenía que ser. No hay interlocutor. Desde la ciudadanía, y me pongo abajo, no porque considere que los demás están arriba, sino por buscar un poco la idea, ¿no? Desde la discusión, desde la voluntad de a pie, no se llega. Nuestra iniciativa no llega a donde parece ser porque no hay nunca respuesta, o casi nunca. Bueno, es verdad, pero el sistema está establecido, y en Europa en particular, pues somos 400 millones de europeos, para que el político, que debiera de ser el lobby debiera de ser el político al servicio del planteamiento que se vaya a hacer, acabe en realidad recibiendo mandato de un lobby que le manda qué tiene que hacer. En nuestro caso, el político, yo creo que gran parte de la recuperación de su sentido vendría a través de un elemento instrumental. No estoy pensando en nada épico, que fuera útil. Y para ser útil tienes que empezar por reconocer la impotencia que tienes ante problemas que tienes enfrente. Resulta tan difícil escuchar a un político, no tengo exactamente claro qué es lo que hay que hacer. O imaginad que Juan Carlos, el alcalde, dice, esta tarde no recibo a nadie porque tengo que estudiar. Nos parecería incorrecto. El político tiene que estar en pseudomovimiento para llegar al mismo sitio siempre. Tiene que estar moviéndose. Pues si no está, ¿dónde está el alcalde que no ha venido a esto? No, está trabajando, estudiando para analizar algo. Resulta incorrecto desde ese ámbito. ¿Cómo entendemos al político hoy día? Entendemos como una persona que trata de flotar como un corcho, intenta evitar ser un pecio que se hunda, y para eso perpetúa una serie de praxis o de prácticas que entendemos no responden a lo que le pedimos la ciudadanía. Lo que es imposible de pensar es que cada uno de nosotros, o sea, cojamos ahora a Asier, perdona que te particularice, y uno por uno le digamos lo que esperamos de ti el lunes, y tú tengas que escuchar a todos y responder a todos. Eso es imposible, pero no por Asier ni por el partido al que pertenece. Ninguno podría hacer eso. Tiene que haber algún cauce a través del cual canalizar la demanda que queramos hacer.
El problema es que no hay a día de hoy ese instrumento, y en Europa, en lo que planteas, es mucho más que evidente, es que nos daría para otra cosa, pero decisiones tan dramáticas y tan injustas como llamar rescate a algo que no lo es, y ver que hay 4 personas que te lo están diciendo y ninguna de las 4 ha sido elegida por ningún ciudadano europeo, pues es un escándalo desde todo punto de vista, ¿no? Pero es que eso requiere otra tarea y otro análisis seguramente para ahí, ¿no? Bueno, hay 2 palabras pedidas, ella aquí delante y luego este señor. 3. Sí, pero me parece que yo lo he pedido antes. Bien, ya que has intervenido 2 veces, te voy a pedir que me dejes también... Bueno, pues yo te voy a contestar que se va a respetar escrupulosamente el turno cronológico por el cual yo ahora voy a intervenir. Entonces, voy a hacer una intervención. Democráticamente, sí. Efectivamente, Aurrera. tengo la alcachofa en la mano y todo el mundo sabe que es muy difícil quitármela cuando ya la tengo en la mano. Porque me Bueno, conoce. por lo menos si te pido brevedad, venga, va. ¿Y por qué a mí me pides brevedad y al señor que está en la mesa no se lo has pedido? No se lo pido, te lo digo por él, te lo digo por otras 3 personas que estaban antes que tú en esta ocasión. Venga, Bueno. va, vamos. Yo te ruego que no me presiones. Vamos a ver. Porque creo que es una presión ideológica, además. A ti no te gusta lo que yo voy a decir. Y por eso me presionas, intentas relegarme. Bueno, pero yo te llevan escucho. 64 años haciendo lo mismo. Bien, yo quiero intervenir en este debate y quiero que no me acose nadie en mi intervención. Y creo que eso es un derecho democrático que tengo. Aunque conozco muy bien la democracia de esta sala y de otras salas. El señor que está en la mesa, que no se llama Juan Carlos, pero bueno, se llama Juan José, ha dicho que no existe ninguna democracia más participativa en, por ejemplo, los 4 o años que sean desde una elección a otra. Y yo le he preguntado que si hablaba del planeta Tierra, porque yo creo que le estaba hablando de algún mundo, pero no me atrevo a concretar si hablaba solamente del mundo de Europa o hablaba solamente del mundo capitalista o del norte del planeta. Yo creo que existen democracias donde sí se controla a los elegidos, donde sí se elige. Y creo que sigue existiendo un mundo, por ejemplo, llamado Chiapas, donde la participación directa es real, es concreta, hay una estasi, y digo la palabra estasi, popular, que es que todos conocen todo de los demás, sus corrupciones, sus no corrupciones, sus mierdas, sus porquerías, sus intereses por buscarse puestecillos en los que tirarse el mayor tiempo posible. Se conoce absolutamente todo, son sociedades efectivamente más primitivas. Nuestra sociedad, si algo es una combinación de prehistoria y posmodernidad. Yo pienso que si queremos hacer participación aquí no podemos repetir ni el franquismo ni el posfranquismo. Es decir, creo que en algún momento el alcalde ayer por la tarde lo sugirió con mucha dulzura y diplomacia, como es su estilo. Y todos los que me conocéis sabéis que yo soy precisamente del estilo contrario. Soy dulce con quien se lo merece y diplomática con quien se lo merece. Pero nadie que esté en el poder en estos momentos y aquí se lo merece. Entonces, creo que tenemos que ser lo bastantemente honrados y limpios para plantearnos que estamos haciendo unas jornadas en estos momentos para dar una imagen mediática, para, de alguna manera, aparentar un consenso entre todas las fuerzas, por lo menos las que existen en el ayuntamiento, hacernos fotos bonitas, es decir, repetir lo mismo que han hecho los franquistas y los posfranquistas. Y lo siento porque yo cuando me apunté pensaba que iba a ser otra cosa, de un estilo más de debate por grupos y por temas. Pero cuando vi el programa ayer por la mañana, y no me importa decíroslo antes de venir, empecé a pensar que esto iba a ser otra cosa y efectivamente está siendo otra cosa. Porque esto lo que está siendo no es un intento de plantear una participación, sino que yo creo que está siendo un intento de venderla, de vender una determinada imagen. Yo sí que creo que se puede hacer democracia directa. No pasa nada por hacer democracia directa, lo que sí se tambalean son los poderes. Aquí tenemos un poder colonialista, que los canarios llaman godos. Conocí Canarias, como todos sabéis, involuntariamente por mi parte.
Camino Salto del Negro. Y aquí tenemos un poder colonialista español y luego otros poderes capitalistas. Si no queremos tocarles para nada, no podemos hacer ninguna participación ni directa ni de ningún tipo. Podemos aparentarla. Si queremos tocar a esos poderes, podemos plantearnos otra participación. No sé o no creo que la gente que está aquí, muchos les conozco, estén con esa limpia y buena voluntad de conseguir una participación real. Y no creo que se esté haciendo hasta ahora, ni que se haya hecho por lo menos en mis 64 años en Euskal Herria. Y con eso termino. Y además, no necesito que me contestes, pero estoy segura de que lo vas a hacer. Eskerrik asko. Por favor, ella. Esta mujer. ¿Quieres contestarle? No sé si... Aurrea. Sí. Espera un segundito, por favor, vaya. ¿Va? Sí, adelante. Bueno, Sí, por favor, a la brevedad, porque tengo que darle ya la palabra a Fernando muy Piñado. rápido, sí. Yo quería dar las gracias a Juanjo por la ponencia, que ha sido muy sugerente. Gracias a vosotros por esta iniciativa, que creo que es bien intencionada, y los que estamos aquí también venimos con buena voluntad. Y bueno, mi pregunta va... te he entendido, Juanjo, que has dicho que somos una sociedad políticamente madura. Me gustaría que explicaras un poco esto, porque a veces tenemos la sensación, y creo que se ha mencionado, que nos falta cultura política. Y yo también pienso, es una opinión personal, que tenemos que educarnos cada uno y observar nuestras actitudes de manera individual para generar esa cultura de diálogo y de escucha. Gracias. A ti. Si no te importa, Juanjo, si quieres plantear tu pregunta y luego este señor, y ya con esto acabamos y así contesta a todas un poco de seguido. Sí, vale, no, sin más, quería comentar un par de cosillas. Con lo del control, digamos, entre elecciones, creo que en algunos lugares, por ejemplo en Venezuela, creo que si un número mínimo de personas lo solicita, existe la posibilidad de un referéndum revocatorio. Creo que podría ser un instrumento interesante. Y además quería apuntar que ahora en una sociedad tecnológicamente bastante avanzada, la toma de decisiones instantánea y la consulta casi instantánea a la ciudadanía para casi cualquier cosa es viable, y creo que es una cuestión de voluntad política y no una cuestión técnica o engorrosa el llamar a la ciudadanía a tomar decisiones, ¿no? Sin más. Gracias. Y para cerrar. Bien, gracias. Yo pediría personalmente y sugeriría a la mesa a futuro que en beneficio de los posibles intervinientes y en cualquier caso de los oyentes, que las intervenciones, salvando la del ponente, claro está, sean breves y a ser posible concisas. Por mí mismo y para la mesa. Y quiero terminar solamente con una frase que al hilo de lo que ha estado hablando Juanjo y lo que se está oyendo me surge. Es decir, lo más terrible que puede dar y tener la democracia es la demagogia. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Si quieres cerrar, por Bai, favor, cierro Juanjo. rápidamente. Primero, somos una sociedad educada. Yo creo que ha habido un excelente ejemplo en todo el grupo esta mañana ahora. En segundo lugar, cada uno viene a un acto en ejercicio individual de su madurez en lo que desea. Yo he venido a disfrutar de la mañana y a aprender, y de la tarde también, y no por ningún mandato ni político ni ideológico, sino con la avidez de quitarme anteojeras de muchas cosas que creo tener claras, porque oímos ecos vagos de supuestas opiniones y luego nos quedamos en la epidermis, pues entrar un poquito más a fondo en esa faceta. En tercer lugar, yo digo que somos una sociedad políticamente madura porque creo que somos conscientes, por desgracia y por muchos avatares, de que pese a todo, la política es la única manera de resolver los problemas de la política. No podemos inventar otra cosa distinta y lo que tenemos es que regenerar la política. Cuando, por ejemplo, representantes de Bildu, ¿no?, comentabais, nosotros no somos políticos profesionales. Yo decía, bueno, es que yo quiero que seáis políticos profesionales para poderos exigir
lo que la política tiene que dar a la sociedad, pero entendía lo que había detrás de ese planteamiento, y lo simplifico, pero parecía queriéndose decir, no pertenecemos a la clase política en el sentido que entendéis de clase política, que entendamos, cuando hablamos, yo hablo de madurez, es que yo no doy el salto a la política porque vivo muy cómodo como vivo, y sin embargo entiendo que el chivo expiatorio de quien se dedica a la política no merece la crítica tan, en muchas ocasiones, injusta que está teniendo, porque en el fondo hay muchísimas cosas, empezando por su intimidad, que dejan de perder. Cuando yo oigo críticas desaforadas, me acuerdo de lo de que tire la última piedra aquel que no haya hecho algo antes también, ¿no? Creo que tenemos tanta hipocresía, que nos servís tanto como analgésico social, que cuando hablo de madurez política digo que creo que somos conscientes de que todo lo que avancemos en el terreno del control a quienes son ciudadanos antes que políticos, fenomenal, pero que la política es la que nos tiene que realmente civilizar el futuro, ¿no? Y estoy de acuerdo, cómo convertir la política en algo que no sea demagogia es difícil. La política tiene que ser una combinación de algo que despierte pasión, porque lo necesitamos, y a la vez introduzca racionalidad en el discurso de lo del día a día. Para el resto, cada uno ya tenemos nuestras broncas domésticas, vecinales, nuestros problemas. Debiera de ser otra cosa, ¿no? Pero, bueno, eso es un deseo más que una realidad de momento. Mila esker benetan. Zorregatik.